reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. Todos hemos recuperado nuestros derechos. Y entonces tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. «40 años de democracia». Este es el tema del día hoy en TVP Noticias, un día importantísimo para todos los argentinos. El 30 de octubre de 1983, el pueblo argentino volvía a las urnas luego de 7 años de la página más oscura de nuestro país, la dictadura militar. Raúl Alfonsín ganaba las elecciones y comenzaba así una nueva era en la democracia argentina. A 40 años de ese hecho bisagra, hoy vamos a analizar junto al historiador Franco Riquelme nuestro presente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de TVP Noticias. Hoy es lunes 30 de octubre. Quedan solamente 2 meses para terminar este año. Nosotros, como siempre, preparados para compartir con ustedes toda la información. En este caso, por supuesto, lo que nos ha dejado el fin de semana, pero también la información de este lunes. Hay política, hay policiales, también hay deportes y lo vamos a compartir, por supuesto, con todos ustedes. Ahora les presentamos los títulos del día. Por supuesto, vamos a hablar de esta imagen del fin de semana, el incendio en el Club O'Higgins en la ciudad de Río Grande. Esto ocurrió el sábado por la tarde. Una parte importante de la historia de Río Grande se perdió para siempre en este incendio. El Club Social O'Higgins se incendió debido a un desperfecto eléctrico que comenzó en el edificio de al lado, en el restaurante Lo de Nené, contiguo al club. Hoy vamos a hablar de este tema. Y la pelea por la nafta en el país y la advertencia del ministro de Economía. Tienen hasta el martes, les dijo a las petroleras. El ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, le puso límites a las petroleras por el faltante de combustible durante todo el fin de semana. En Tierra del Fuego ya se normalizó el suministro, a pesar de que el fin de semana hubo faltantes en las 3 ciudades. También vamos a hablar de la visita de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Está en Tierra del Fuego con una agenda que comenzó hoy por la mañana en la ciudad de Tolhuin. Estuvo acompañada por el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, con una agenda cargada de actividades que incluían también a Ushuaia y a Río Grande. Bien, y esta es la imagen del fin de semana, del día sábado por la tarde, aproximadamente a las 18 horas, sorprendió este incendio en pleno centro de Río Grande. Esto es en Perito Moreno, entre Estrada y Torne. El incendio que comienza
por una sobrecarga eléctrica en el restaurante Lo de Nené. Ahí se origina este incendio, pero rápidamente se propaga al edificio contiguo, que es el Club O'Higgins, este club histórico de la ciudad de Río Grande. 65 años de historia que se han perdido en este incendio. Hay que decir que no causó grandes destrozos en el restaurante donde se origina, como decíamos, por esta sobrecarga eléctrica en Lo de Nené, pero sí rápidamente se propaga hacia el sector del techo del Club O'Higgins, de este edificio histórico, como decíamos, de la ciudad de Río Grande, y lleva casi 3 horas a los bomberos, tanto voluntarios como de la policía, apagar este incendio. De hecho, por la noche resurge nuevamente. Finalmente es controlado, pero por supuesto ha dejado todo tipo de destrozos allí en este Club O'Higgins. Vamos a ver imágenes de lo que ha dejado, por supuesto, el día después del Club O'Higgins. Ahí lo estamos viendo. Como decíamos, 65 años de vigencia en la ciudad y tuvo una destrucción prácticamente completa, no en donde se origina, que es en Lo de Nené, pero sí allí, este club social, deportivo, cultural, que es el Club O'Higgins de la ciudad. Por supuesto, se realizaron todas las pericias correspondientes y se determinó que ha sido un desperfecto eléctrico allí lo que origina este incendio en este sector céntrico de la ciudad de Río Grande. Nosotros estuvimos dialogando con la presidenta del Club O'Higgins, también con otras referentes que trabajan incansablemente y que por supuesto nos hablan de la importancia de levantar de nuevo este histórico club de la ciudad de Río Grande. Devastador. Es algo que, o sea, no lo podemos creer lo que nos pasó. Pero igual tenemos la fortaleza del montón de gente que nos ha llamado para poder salir adelante en este momento que estamos viviendo. Y bueno, y lo vamos a lograr. Es como decía ayer al grupo de hijas de los que fueron fundadores, que yo le decía, bueno, lo hicieron ellos, ahora somos nosotros los que tenemos que levantarlo. Y es lo que vamos a intentar. Tenemos muchísimos mensajes de muchísima gente, de los clubes amigos que tenemos, San Martín, Sportivo, Correú, que nos han estado llamando. Nos llamó el intendente, nos llamó el gobernador, nos llamó muchísima gente, gente común, nuestros simpatizantes, nuestros jugadores, nuestras jugadoras, todo el mundo están al pie del cañón para que empecemos a trabajar en lo posible el día de mañana. Clarisa, te veo escuchando las palabras de Lucy y te emociona, ¿no? Obvio, nos emociona porque es un trabajo de años, 65 años tiene el club. Nosotros estamos 40, bueno, Lucy está desde los 65, y nosotros acompañando al club de siempre y trabajando de lunes a jueves en el club, dedicándonos horas que nos gusta, y para todo lo que es deportivo, cultural, siempre estamos, el Club O'Higgins siempre está y siempre va a estar, porque nosotros soñamos ahora a levantarlo y que nos ayude. Necesitamos ayuda de todo Río Grande y toda la provincia. Yo sé que la vamos a tener, porque la muestra de cariño que tuvimos ayer y que tenemos todo el día, mensajes, llamados, realmente es muy importante y nos da muchísima fuerza. Vamos a seguir. Lucy, sin duda es un empezar de nuevo, ¿no? Sí, seguramente, y hay que hacerlo con más ganas, con más fuerza, y bueno, seguir adelante. No podemos dejar las cosas así como en este momento está. Venimos en este momento del club y es muy triste ver cómo está, se cayó el techo, imposible entrar, pero discúlpenme, pero Está bien. es muy triste. ¿La pérdida es total? Sí, total. Teníamos muchas cosas, que heladeras, freezer, muchas sillas, mesas, teníamos todo.
equipo de música, de luces, todo teníamos. Hay que volver a empezar. Clarisa, ¿qué información tienen ustedes? ¿Dónde inicia el fuego? No sabemos, no podemos decir nada porque las pericias empiezan hoy y nos van a dar informe, creo que mañana nos van a avisar de bomberos. Así que no podemos decir. Lo único que agradecemos, como siempre el club se caracteriza de estar alquilado o estar prestado, y ayer iba a haber feria y se canceló porque creo que había feria en otro lugar y nos cancelaron. Estaba cerrado el club, como nunca, porque todos los fines de semana hay actividades. Y este fin de semana no, fuimos el jueves nosotras, que siempre estamos en el club, y fuimos a hacer unas notas que teníamos que presentar a IGJ para el viernes, y cerramos todo porque no iba a haber nada. Inclusive a la señora que va a limpiar le dijimos no vaya a hacer nada porque va a estar cerrado. Hasta que, bueno, ayer nos enteramos de la mala noticia, ¿no? Bueno, hay versiones que indican que habría sido en la casa de comida que está a la par, que habría iniciado el fuego por ahí. Sí, dicen, puede ser un cortocircuito, puede ser al lado, digámoslo, pero no podemos decir nada porque hay muchas versiones. Hasta que no tengamos el informe de bomberos, las pericias, no podemos decir nada. Lamentablemente no se perdió todo lo que es el edificio, pero estamos también que no pasó nada, no hubo vidas, que es lo más importante. Afortunadamente no hubo vidas. Así que, pero no podemos decir nada. Hasta que no tengamos el informe de bomberos, no podemos decir nada. Bueno, Lucy, como para cerrar la nota, el mensaje a los socios, a la comisión, bueno, a toda la gente que apoya el Club O'Higgins. Sí, nuevamente agradecer eternamente todos los mensajes de apoyo que tenemos y de la ayuda que dicen que nos van a dar, y bueno, es eso, el agradecimiento y el que nos estén acompañando con un llamado, con un mensaje, eternamente agradecido. Bien, escuchábamos la tristeza de estas mujeres que han crecido y han trabajado durante años en este club histórico de la ciudad de Río Grande, y que por supuesto necesita empezar de nuevo y necesita ayuda de todos. Y vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar del tema del fin de semana, que por supuesto tiene que ver también con el tema de los combustibles, que ha escaseado a nivel país. También esta situación se ha replicado en la provincia de Tierra del Fuego, con muchísima gente tratando de cargar combustible, pero la novedad, por supuesto, del fin de semana tenía que ver con que no había. Y sobre este tema se ha expresado el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, quien hizo una advertencia. Explica, por supuesto, cuál es la situación en cuanto a los combustibles y a este faltante, pero es una advertencia a las petroleras. Si este martes por la noche no hay combustible en la República Argentina, no podrán exportar. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Economía. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global. Tienen tipo de cambio diferencial para liquidar, tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios, tienen reducción de impuestos para importar y claramente, además, hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero el petróleo argentino es para los argentinos. Bien, esta es la dura advertencia del ministro de Economía de la Nación a las petroleras luego de un fin de semana verdaderamente caótico para el país en cuanto a los combustibles, tanto nafta como el gasoil. Pero ¿qué pasa en Tierra del Fuego? Desde la provincia, desde la Secretaría de Hidrocarburos afirmaron y llevan tranquilidad a la población de Tierra del Fuego en cuanto al expendio de combustibles, porque lo que han informado es que en la planta Orión, por supuesto ubicada en la ciudad de Ushuaia, hay combustible almacenado para varios meses. Esto lo ha adelantado el secretario de Hidrocarburos de la provincia, Alejandro Aguirre. Vamos a escuchar lo que decía el funcionario respecto a la situación del combustible en Tierra del Fuego.
funcionamiento en Planta Orión, en la que distribuye los combustibles de YPF, está garantizado por bastante tiempo, sí obedece a una sobredemanda que hubo producto de estas versiones de desabastecimiento, esta cuestión que está pasando a nivel nacional, que ha quedado clara desde el gobierno nacional, que obedece a una maniobra especulativa con respecto a la presión para incrementar precios, en donde afecta directamente al recurso que es legítimamente de los argentinos. Esto ha hecho que el ministro de Economía, Massa, le dijera a las petroleras que esto se debe solucionar en el corto plazo, si no, no van a poder importar o exportar tampoco petróleo al exterior hasta que no se solucione el problema de los argentinos, y también a una maniobra de miedo que se quiere instalar en la gente en un sector, digamos, contrario. Básicamente decirle que hoy un diputado electo por el sector de Milei preside la Cámara Nacional de Estaciones de Servicio y ha fomentado estas versiones de desabastecimiento, ¿no? Ahora, secretario, en el caso de que llegue el martes y no haya una negociación favorable para la Argentina, para los argentinos que tienen que salir a trabajar, para todos los que utilizan el combustible, que es prácticamente esa energía que con eso se mueve el país, digamos, la producción del país, ¿qué es lo que puede llegar a pasar y cómo puede llegar a afectar a Tierra del Fuego? No, en el caso de Tierra del Fuego tenemos garantizado, porque tiene para, digamos, la previsión de varios meses la Planta Orión, y bueno, esta situación se están haciendo bastantes esfuerzos a nivel nacional para solucionarla en el término de esta semana. Bien. Así que hay que transmitir tranquilidad en este sentido. Durante el fin de semana se hicieron refuerzos desde Planta Orión. Ajá. Para, digamos, lo que tiene limitado la capacidad de cada estación de servicio de aumentar tan grande la demanda, claro, de cubrir con su propio almacenamiento. Pero bueno, hay que reforzarlo con los camiones que están saliendo de Planta Orión. Bien, importante esta aclaración de autoridades de Tierra del Fuego. Hay, por supuesto, en lo que refiere a combustibles, abastecimiento para varios meses en nuestra provincia. Con esta información nosotros nos vamos a la primera pausa en TVP Noticias. Ya venimos. Procede a colocar la banda presidencial y entregar el bastón de mando al señor presidente constitucional, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad. El doctor Raúl. No deseo ser el presidente de una nueva frustración. Yo quiero ser el presidente de una Argentina unida que avance a pesar de las discrepancias. Para este presidente, lo importante no es el aplauso, que naturalmente se recibe en el momento de llegar y asumir, sino el que pueda recibir en el momento de dejar la función y entregar el mando a otro presidente elegido por el pueblo. El bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Tenemos la obligación, desde el Ejecutivo, desde el Parlamento, desde la propia Corte Suprema de Justicia y de los tribunales, de adoptar y diseñar los instrumentos que, garantizando todos los derechos y garantías que otros argentinos no tuvieron, permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia.
El Estado va a estar donde sea necesario para cada argentino, en especial para los que menos tienen. Los argentinos hemos aprendido así, que las debilidades y las insuficiencias de la democracia solo se resuelven con más democracia. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Bien, momentos importantísimos de nuestra historia, de estos últimos 40 años desde el regreso a la democracia en la República Argentina. Escuchábamos la palabra de todos los presidentes electos que han pasado en los últimos 40 años. Y por supuesto vamos a hablar de este tema, de esta vuelta a las urnas en 1983 y todos los momentos importantes que han pasado en la historia argentina desde entonces y la importancia de la democracia en nuestro país. Lo hemos convocado nuevamente al historiador Franco Riquelme para charlar de este tema. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido a TVP Noticias. Y comenzaría preguntándote la importancia de ese 30 de octubre, ese día en el que los argentinos volvemos a las urnas, ¿no? Bien, bueno, como bien se comentaba en lo que era el registro fílmico que estuvimos viendo, 40 años de democracia, es decir, un tiempo prolongado, de media duración, ininterrumpido, lo cual ya es valioso poder reconocer en el día de hoy. Haciendo un balance, el 30 de octubre de 1983, un día domingo, donde la sociedad argentina pudo retomar el voto por un gobierno democrático. En este caso, la disputa fue entre dos partidos clásicos en la Argentina, en la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, el primero justamente liderado por Raúl Alfonsín y el segundo por Ítalo Luder. La verdad que más allá de los embates, la disputa política por el mandato presidencial, por el gobierno, lo interesante justamente de esa coyuntura de 1983 es el llamado retorno a la democracia, la primavera democrática, es decir, la búsqueda de una salida, de la transición democrática, donde tiempo atrás hubo lo que se conoce como el terrorismo de Estado. Es decir, es dejar atrás justamente el golpe de Estado o lo que también se conoce como un genocidio con práctica social por las Fuerzas Armadas. Así que digo, tiene un valor político, social, cultural y sobre todo un compromiso ético. ¿Cómo se vivían esos días en el país después de 7 años de dictadura? Volver a votar además. Claro, bueno, ahí está la cuestión interesante para poder pensar 1983, esa transición a la democracia. Pensemos que Raúl Alfonsín comienza con una serie de principios muy interesantes que le van a dar el lugar a posteriori al mandato presidencial. Y una de esas consignas muy conocidas al día de hoy, que con la democracia se come, se cura y se educa. Es decir, que cuando uno analiza esa consigna tan clara, tan sencilla, pero a la vez tan profunda, es que va a los derechos fundamentales del hombre y de la mujer. Es decir, estamos pensando en techo, comida y trabajo. Después uno puede hacer el balance, qué pasó con eso, ¿no? Con esos derechos fundamentales, con esos derechos sociales. Claro. Pero esas consignas ya eran una invitación justamente a dejar, digamos, atrás, pero no olvidar, sino recordar lo que fue el golpe militar, es decir, una lógica autoritaria, la negación de la política, la pluralidad de voces, claro. Y sobre todo lo que se difundió era el terror, el miedo, la parálisis social. Exactamente, ¿no? El miedo, ¿no? Sobre todo en la sociedad. Pensemos que cuando hablamos de terrorismo de Estado, lo que estamos hablando es de una planificación sistemática en todo el territorio argentino, donde se detuvieron a personas, desaparecidos, y también lo que estamos hablando es la anulación de derechos políticos, sociales, es decir, la suspensión de la Constitución Nacional. Es decir, podemos hablar incluso de una
un estado de excepción, claro, ¿no? Pero bueno, con toda una lógica represiva. Entonces la valoración de un día como hoy es nodal, es formidable, porque también creo que 40 años invita a esto que estamos haciendo y es a poder repensar, a problematizar qué significa la democracia. Y también porque los que nos están escuchando, seguramente tienen diferentes definiciones de democracia. Digo, yo reconozco que soy de la generación de los 90 y alguien de generación de los 80, de los 70. Hay diferentes concepciones. Se vive distinto. Tenemos representaciones diferentes y quizás también por eso podemos explicar un poco nuestra coyuntura presente en el 2023, digo, octubre del 2023. ¿Qué se entiende por democracia? ¿Qué valores políticos, sociales y económicos le asignamos a esa categoría? Bien, y estamos transitando un momento político de elecciones. Se habla mucho de participación, ¿no? De cuántos argentinos participan en cada elección. Vamos a ver, si te parece, vamos a compartir una placa donde analizamos justamente la participación histórica de los argentinos en las elecciones. Buenísimo. 10 elecciones generales, ¿no? Desde el 83 hasta el presente, y la participación histórica de votación que ha sido el 80,82%. Ese es el promedio de estas 10 últimas elecciones generales. ¿Qué te parece este dato respecto, por supuesto, a lo que estamos hablando, ¿no? La vuelta de la democracia. Bien, del porcentaje que se menciona allí, del 80%, es interesante. En 1983 fue, digamos, una gran participación que se dio en la Argentina por parte de la ciudadanía. Pensemos que un año atrás, 1982, tuvo la guerra, el conflicto bélico en Malvinas con Gran Bretaña. Entonces ya hay un pedido, justamente, por decirlo así, general del pueblo, de que ya finalice, ir pensando esta transición de un gobierno militar hacia la democracia. Es el primer punto ya. Es decir, que ya hay como un colapso de la cúpula militar en su propio terreno, es decir, en lo militar, después en lo político, hay una ingobernabilidad, hay una crisis económica. Entonces, digo, es entendible esta gran participación de la ciudadanía. Como si bien se podía ver en los registros, digo, cómo se llenaban las plazas, ¿no? El obelisco también en el 83. Bueno, era justamente era una consigna donde la democracia era bien vista, digo, en términos positivos, y donde, bueno, Raúl Alfonsín supo utilizar no solamente las movilizaciones populares, sino también algo notable que se empieza a dar en 1980 y que son los medios de comunicación, que no es para menos. Un ejemplo nada más, 1987, con lo que va a ser la campaña por el gobierno de Buenos Aires, se va a dar justamente entre Antonio Cafiero y Manuel Macella, es decir, del Partido Justicialista Unión Cívica Radical. Es el primer encuentro que se da por la tele a color. Es decir, que ahí tenemos cuestiones interesantes de cómo se empieza a jugar la política ya desde los medios de comunicación. Las encuestas, por ejemplo, donde se va midiendo, entre comillas, el olfato político, a ver quién le está diciendo bien, a quién le está yendo mal. Bueno, y que tuvieron históricamente cada vez más relevancia, ¿no? Hoy tienen una importancia crucial. Y hablando de participación, vamos a ver cuál es justamente el año con mayor participación, y ahí lo vemos. 1983 había una necesidad de expresarse en las urnas y alcanzó el 85,61% de participación ese año, el año de la vuelta a la democracia. Y el año de menor participación en estas 10 últimas elecciones generales fue el 2007, 76,20%. Bien, ahí tenemos, bueno, es interesante justamente el porcentaje, ¿no? Hablando de las encuestas y demás, hay que pensar, creo que también la coyuntura y los procesos históricos. 1983 es después, digo, de un colapso militar, pensar la transición, es decir, donde hay un reclamo de la ciudadanía en todas las dimensiones, como decía, jurídica, política, social. Desde el prisma que uno lo quisiera ver, había la necesidad de un gobierno democrático. La del 2007, una invitación, digo, a pensar los comienzos del siglo XXI, de nuestro contexto. También pensar, digo, lo que habían sido unos 4 años atrás en otro tipo de crisis, una crisis económica conocida como el corralito. Exactamente. ¿No? Tenemos más placas para analizar, y en este caso
una que tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? Y también con los mandatos que han tenido a lo largo de la historia. Y ahí lo comenzamos a ver, ¿no? La UCR, un mandato, el PJ, 2 mandatos, Alianza 1, el Frente para la Victoria 3, Cambiemos un mandato y el Frente de Todos finalmente un nuevo mandato. ¿Y cómo analizás esto, Franco, que tiene que ver con que han cambiado algunos nombres, ¿no? Pero seguimos viendo en realidad a los mismos partidos de base? Bien, en principio es interesante y creo que hay que celebrar justamente los diferentes partidos políticos que han llegado al gobierno, al mandato presidencial. Y yo creo que esto hay que celebrarlo porque entre mayor cambios es más democrático, la pluralidad de voces, ¿no? Y lo segundo es, a partir de 1980 lo que tenemos es, si se quiere, hay que repensar justamente la lógica de los partidos políticos. En principio, decía yo, teníamos en 1983 el debate entre la UCR y el Partido Justicialista, 2 partidos clásicos, por decirlo así, viejos, uno de fines del siglo XIX, otro en los primeros lustros del siglo XX. Sin embargo, después ya en la década del 90, cuando estábamos el Frente para Todo, el Frepaso, es decir, ya tenemos coaliciones, es decir, vínculos, por ejemplo, entre el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Comunista, Partido Intransigente, es decir, que ahí ya tenemos una combinación estratégica para poder llegar a la presidencia. Es decir, lo que tenemos que son diferentes tipos de alianza. Y otra cuestión que me parece muy interesante a partir de la década del 80 es que tenemos partidos políticos con nombre que tienen título de fantasía. Sí. Y sobre todo, se puede observar muy bien en nuestra coyuntura, ahora 2023. Y que van cambiando, ¿no? Que van cambiando. Nunca sostienen el mismo nombre. Claro, y yo creo que eso también es pensar, que a veces ya como Cambiemos, Frente de Todos, Libertad Avanza. Unión por la Patria. Unión por la Patria, son títulos de fantasía que convocan a conceptos, que convocan a otras representaciones imaginarias y que quizás ha perdido o pierde lo que era justamente la base social, como Partido Obrero o con otro tipo de representaciones, con identificación, cuyas ideologías cada vez son más heterogéneas, donde uno no sabe muy bien la representación ideológica y al grupo social o a la clase social que representa o que dice representar. Eso para hacer un balance general de 4 décadas, claro, que me parece interesante. Y después sí, los diferentes embates o problemas que ha tenido cada mandato presidencial. Bueno, si te parece, nos vamos a meter y vamos a ponerle nombre a estos partidos, cuáles han sido los 10 presidentes de estos últimos 40 años de la democracia. Por supuesto, 7 de ellos que fueron elegidos y 4 de ellos que fueron presidentes de transición. Ahí lo estamos viendo, 11 presidentes en los últimos 40 años. Por supuesto, el primero, Raúl Alfonsín, del 83 al 89. Y te propongo, Franco, también que analicemos un poco qué te parece, y te pido tu opinión. De preguntas, ¿no? ¿Qué te pareció lo mejor y lo peor de cada mandato? Arrancando por Alfonsín. Bien, bueno, lo que tenemos ahí de Alfonsín en este periodo, de 1983 a 1989, es un proceso histórico complejo. Es decir, para poder ver, el árbol y también no descuidar el bosque. Alfonsín llega con esta promesa de que con la democracia se cura, se come, se trabaja. Es decir, lo que se pensó en su gestión a comienzo fue establecer un crecimiento económico, una redistribución del capital y también frenar la inflación. Es decir, 3 cuestiones complejas, pensando también en una crisis económica que había dejado como legado la cúpula militar. La inflación que nos atraviesa a lo largo de nuestra historia. Fue difícil, esa conducción en principio, que quedó trunca. Vos mismo lo decías, por la inflación, es decir, el Fondo Monetario Internacional, muy conocido. Hay un personaje ahí que estaba interviniendo a cada rato, Paul Volcker, es decir, vinculado justamente con el Fondo Monetario Internacional, que, es decir, vigilaba o controlaba todas las medidas políticas económicas. Después, otro desafío que tuvo la conducción sindicalista, es decir, con Ubaldini, 13 paros. Después, por otro frente, Alfonsín también estableció el juicio a los militares. Bueno, ahí tuvo
claro, la defensa de los derechos humanos, fue algo que le dio la victoria, ¿no? Formidablemente, que si bien lo llevó a cabo con la CONADEP en 1983, para ir al grano, al hueso, tuvo levantamientos cara pintadas. También. Es decir, con la amenaza de volver justamente a la década del 70, al terrorismo de Estado. También donde había un embate, digamos, cultural, para ser breve, lo que se conoce como la teoría de los dos demonios. ¿Qué significa la teoría de los dos demonios? Esa idea de terrorismo de Estado, es decir, la violencia por parte de los militares respondía a una violencia guerrillera. Entonces ahí también digo, eso es un fuerte legado que llega hasta hoy el presente, ¿no? Por algunos candidatos como el de Libertad Avanza. Bien, pasamos al gobierno de Carlos Menem. Bien. Ahí lo vemos, 89 al 95, el primer gobierno de Carlos Menem, cortito. Bien, cortito. Filósofo de Anillaco, de La Rioja se me viene con la fórmula neoliberal, exitosa. ¿Por qué digo exitosa? Lo que no se pudo lograr en las décadas anteriores, Menem lo hace, ¿no? Menem lo hizo, como se escucha. El eslogan. Que es el eslogan, ¿no? Lo que significa justamente las privatizaciones, ¿no? De servicios públicos, pero así también como se conoce en la ciudadanía la convertibilidad, ¿no? El 1 a 1, que fue muy positivo hasta el 95, es decir, logró, digamos, detener la inflación. Fue quien permitió también algo positivo, la consolidación de la democracia. Lo logró. ¿A base de qué? Justamente de pactar con los militares, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Es decir, como una amnesia, ¿no? de qué hicieron. Bien, eso me parece, digamos, como lo positivo y lo negativo. Otra cuestión de la ley de convertibilidad, que si bien generó esa fantasía de que nuestro peso podía estar con el dólar el 1 a 1, eso después generó, digo, esa dinamita a comienzos del siglo XXI. Bien, vamos a seguir repasando estas placas. Por supuesto, la reelección de Carlos Menem del 95 al 99, siguió Fernando de la Rúa con y vamos a reparar en lo que ocurría el 20 de diciembre del año 2001, ¿no? En el medio de una importante crisis social y económica en el país, la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Tras su salida lo sucedieron 4 presidentes provisionales en solamente 11 días. Vamos a repasar quiénes eran estos 4 presidentes que pasaron solamente 4 días por su mandato. Ramón Puerta, año 2001. Rodríguez Sá también, por supuesto, en el año 2001. Todo esto ocurrió en ese año tan caótico para la Argentina. Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Duhalde, que es el que le da paso justamente al gobierno de Néstor Kirchner. Ahí lo vemos, del 2003 al 2007 gobernó Néstor Kirchner. Lo sucede Cristina Fernández de Kirchner, su esposa, del 2007 al 2011, este primer mandato, y un segundo mandato entre 2011 a 2015. Finalmente, luego pasamos al gobierno de Mauricio Macri, del año 2015 al año 2019, y el último y el actual presidente de los argentinos, estamos hablando de Alberto Fernández, del año 2019 al 2023. Bien, y nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, Franco, pero te queríamos pedir una reflexión de la importancia de estos 40 años de la democracia en la Argentina y del cuidado, ¿no? ¿Cómo cuidamos nuestra democracia? Bien, bueno, voy a ser breve, ¿no? Sí, que siempre me extiendo. Bueno, acerca de la democracia me parece interesante no solamente pensarla en términos políticos, institucionales, sino también pensar una democratización, es decir, en el aspecto social. Digo, ir a esa cuestión, ¿no? Ir a la economía, que también es salud, pensar en eso, en la economía, que también es salud, en la democracia, y sobre todo valorar el concepto de la democracia. En este sentido, no solamente la participación ciudadana cada 4 años, ir a las urnas, sino también pensar en todos los otros derechos. Digo, la libertad de opinión, las libertades en otros ámbitos. Lo que también podemos pensar con la democracia es en estos 40 años de democracia, no solamente cuidarla, sino también, digo, pensar, digo, por qué son 40 años ininterrumpidos y no son más. Es decir, esto que ha quedado a lo largo del siglo XXI, que es el terrorismo de Estado, en una época donde hay un profundo negacionismo,
donde se avala justamente nuevamente la teoría de los dos demonios. Bueno, yo creo que hay que tener justamente la memoria, la verdad y la justicia. A pesar de que, bueno, como veíamos en este largo listado, la democracia por momentos parece un barco a la deriva, pero bueno, yo creo que 40 años se está estableciendo una consolidación. Bien, ¿y cuáles son esas cuestiones que crees que van en contra de la democracia? Bueno, estas cuestiones, digo, justamente acerca de una memoria colectiva, yo creo que hay que generar justamente una fuerte cuestión ahí cultural, de poder repensar lo que fueron los años 70, incluso el mismo concepto que yo utilizo, que no me gusta mucho, la idea de terrorismo de Estado. Preferiría otro que es la idea de un genocidio. Digo, para cuestionar la idea del terrorismo como algo aislado. No, los militares llegaron al Estado y hubo toda una planificación sistemática. Creo que ese es un debate y luego ahondar mucho más, como decía, en el aspecto social. Pensar, digo, en la alimentación, en la salud, en garantizar justamente la educación, que no es para menos, digo, en una época coyuntural donde se está pensando incluso en el voucher o en otras cuestiones, digo, que son muy delirantes. O en minimizar incluso cuestiones que tienen que ver con justamente el terrorismo de Estado, claro, como la cuestión de los desaparecidos y demás. Tal cual, ¿no? Digo, cuando uno piensa la democracia es también reflexionar del pasado, que nos constituimos a partir de un pasado, muy similar, digo, a lo que hace la tarea de un psicoanalista, donde parece que en un presente donde se desvaloriza el pasado, donde prima lo histórico. El pasado no me importa, es puro presente. Bueno, yo creo que ese es un mal camino porque si no comprendemos, digamos, el pasado, no podemos entender cómo llegamos hasta acá y tampoco generar un horizonte al futuro. Lo digo sobre todo para mi generación, ¿no? De la década del 80 o 90, donde parece que la democracia se la está desprestigiando fuertemente. Bien, Franco, gracias por ayudarnos a analizar un poco históricamente lo que ha sido estos 40 años de la democracia ininterrumpida en la Argentina. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa. Ya venimos con más TVP Noticias. Bien, y tenemos que hablar de la visita de la ministra de Desarrollo Social de la Nación a Tierra del Fuego. Estamos hablando de Victoria Tolosa Paz. Visitó la provincia, una agenda completa en el día de hoy en Tierra del Fuego. Comenzó en Tolwyn visitando el Centro de Desarrollo Infantil. También hizo lo mismo en Ushuaia y luego se trasladó por la tarde a la ciudad de Río Grande, donde también realizó varios actos en distintos lugares de la ciudad. Por supuesto, todo tiene que ver con obras para la provincia de Tierra del Fuego y justamente hablamos con el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, también con el intendente de Tolwyn, Daniel Harrington, quienes destacaban justamente el trabajo conjunto entre la provincia y la nación. Durante estos 4 años pudimos ver cómo pudimos desarrollar diferentes políticas, en este caso con la visita de Victoria, que viene en un punto a poner visible todo aquello que el Ministerio invirtió en nuestra localidad, que acompaña a productores, que acompaña a la economía popular, y está claro, y en función a eso también todo el trabajo que se viene haciendo con Renavap para la regularización dominial, para la creación de nuevos barrios, de dotar de infraestructura. Es importantísimo poder saber interpretar, sobre todo la ciudadanía, lo importante del acompañamiento del gobierno nacional para con el municipio de Tolwyn a través del gobierno de la provincia, porque está claro de que Gustavo siempre ha tenido una apertura para con nosotros para poder impulsar trabajo, desarrollo y bienestar para las familias, y en esa política queremos seguir trabajando y por eso siempre es bienvenida Victoria, por eso el gran trabajo articulado que tenemos, que no hay en cuanto a posturas políticas, diferenciaciones. Entre nosotros el trabajo en conjunto se ve desarrollado con nuestra gente y eso es lo que queremos seguir construyendo. Por eso la visita a Victoria, por eso el acompañamiento a nuestro candidato a presidente Sergio Massa y porque queremos que Tolwyn se siga desarrollando, siga creciendo con su gente, con toda la gente adentro. Es imposible no acompañarlo a Dani, porque cuando ves que hay un intendente que tiene ganas, transforma, empuja, tira para adelante, solo te lleva a acompañarlo. En eso hay una mirada común y un trabajo en común entre los tres, la nación, la provincia y el municipio. Por eso creo que lo decíamos recién, en este tiempo tanto se habla del estado presente o de la motosierra, yo prefiero este estado presente que te brinda la ampliación de una escuela, que te brinda un gimnasio nuevo que pronto vamos a inaugurar en Tolwyn, que te brinda la posibilidad de tener la red de agua y cloaca y ya no depender de un camión que pase a dejarte agua en un tacho. O que tengas el pavimento que necesitas o el gas, llevando las redes de gas, o que tengas el título de propiedad o el decreto de tenencia
tenencia de tu terreno, que tu terreno va a ser tuyo para siempre. Y eso es un Estado presente. Lo otro es motosierra, es cortar con todo eso. Yo no, se lo decía recién, no veo una empresa privada haciendo gratuitamente una plaza. No veo una empresa privada haciendo el modular de salud y que haya atención gratuita como tienen hoy o tenemos en Tolwyn. No veo una empresa privada haciendo las redes de agua y cloaca para que la familia viva con salud, con prevención, con los servicios básicos. No lo veo, sinceramente. No veo haciendo un parque industrial gratuito y que vengan libremente las empresas a sentarse para generar empleo. Entonces, contra esa motosierra, contra esa violencia, contra esa división, nosotros apostamos a la unidad, como decíamos hoy, acompañar a cada vecino y a cada vecina sin preguntarle si es de qué partido es o qué religión es. Nosotros queremos eso para la Argentina, un pueblo unido, un país unido y un país que crezca hacia adelante más allá de los problemas que hay y que reconocemos, porque sabemos que hay inflación, tenemos problemas de alquileres, son problemas reales, pero no los cubrimos, no mentimos. Social, visitando este Centro de Desarrollo Infantil. Viene una agenda completa de actividades de la ministra de Desarrollo Social de la provincia en Tierra del Fuego. Vamos a escuchar justamente lo que decía la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Social, visitando este Centro de Desarrollo Infantil que, como pueden ver, prontamente estará listo para ser inaugurado, pero también decir que esta política se da en Ushuaia, en Tolwyn y en Río Grande, centros de desarrollo infantil financiados con infraestructura, esto es con Gabriel Catopodis como ministro, pero en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, porque como ustedes saben, aquí no solamente es importante dejar la infraestructura, sino dotar de todo el equipamiento y del personal que va a ser justamente quien va a recibir a niños y niñas de 45 días a 4 años. Esta red de infraestructura del cuidado, hoy venimos también a terminar de darle forma a un espacio de primera infancia que se va a construir aquí, 534 metros cuadrados, financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, una financiación de 200 millones de pesos que llegan a Tolwyn para reforzar esta etapa. Es la primera vez que Tolwyn va a tener 2 espacios de primera infancia nuevos, de calidad, para abrazar la inclusión laboral, no solamente de las mujeres, sino también de los jóvenes, que necesitan dejar a los chicos bien cuidados y en lugares de infraestructura con este nivel. También acompañando la enorme política de Banco de Herramientas, hace un instante en la Casa de la Cultura, un encuentro escuchando y trabajando con los emprendedores, pero fundamentalmente este es el camino que queremos darle no solamente a Tierra del Fuego con el gobernador, sino a la Argentina, una Argentina del trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, la política por excelencia en la que cree es la del trabajo. Esta ciudad de Tolwyn viene con niveles de crecimiento, con el parque industrial que está planificando Daniel, con lo que piensa Gustavo Melella que tiene que tener Tolwyn, servicios turísticos, infraestructura industrial, ¿para qué? Para generar trabajo. Si hay trabajo, desarrollo social obviamente acompaña ese trabajo, creando cooperativas, generando obra pública de pequeña escala, y todo lo que sucedió en este tiempo aquí también es posible porque el Ministerio invierte en servicios básicos, en barrios populares de Tolwyn. Ustedes saben que el RENAVAP fue una política muy importante en este tiempo para igualar en oportunidades, para llevar gas, agua potable, infraestructura en las calles, en las veredas. Fundamentalmente toda esa obra de pequeña escala también se hace con cooperativas. Recién recibimos una cooperativa toda conformada por mujeres. Bueno, este es el Estado que queremos, un Estado que acompañe el desarrollo de las localidades, pero fundamentalmente con un eje puesto en el desarrollo y en el trabajo, que es lo que acompaña, por supuesto, a Gustavo Melella hace mucho tiempo para Tierra del Fuego, y nosotros solamente somos un vehículo, un puente para poder traer recursos, para acompañar los equipos técnicos de estas localidades en un día de trabajo de acá a Río Grande. O sea que Ushuaia, Tolwyn, Río Grande, toda una jornada de mucho trabajo, pero fundamentalmente con el compromiso de seguir muy de cerca los sueños que queremos para esta Tierra del Fuego, acompañando fuertemente la decisión de quien se propone ser el próximo presidente de Argentina, que es Sergio Massa. Nosotros comenzamos a despedirnos, por supuesto les vamos a dejar el pronóstico para este martes 31 de octubre, último día del mes, con la ciudad de Río Grande comenzando cielo nublado, 12 la máxima, 1 grado bajo cero la mínima para Río Grande. Y en Tolwyn también cielo nublado, la mínima 0 grados, la máxima 9. Un poco más frío para la ciudad de Ushuaia. La mínima va a ser mañana martes de 2 grados bajo cero, la máxima de 5, con cielo nublado. Lo mismo para la Antártida, con una mínima de 2 grados y una máxima de 6. Y finalmente en nuestra Antártida Argentina, mañana hay pronóstico de nevadas, con una mínima de 5 grados bajo cero y una máxima de 2.
Bien, y nos despedimos nosotros con esta imagen que sin duda es la imagen del día. Messi, la sana costumbre, obtuvo su 8º Balón de Oro de manos, nada más ni nada menos, como lo vemos ahí en la imagen, de David Beckham. Y de esta manera Messi que agiganta su leyenda a los 36 años y también en un día muy especial, en el día del cumpleaños de Diego Maradona, quien también se lo dedicó Messi, por supuesto, a este nuevo Balón de Oro. El capitán de la selección argentina se consagró como el mejor del planeta, tal como ocurrió, recordemos, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Bien, y con esta gran noticia nosotros nos despedimos. Nos reencontramos mañana, por supuesto, con muchas más noticias aquí en TVP Noticias. No se vayan porque en instantes comienza 60 Minutos Íntimos.